Familia Rocafiel, bienvenidos a nuestra serie En el Monte basada en el libro del Evangelio de Mateo. Hoy vamos a dar continuación en el capítulo 22 desde el verso 15 al 46 respondiendo a esta gran pregunta: ¿quién es Cristo? Bueno, para comenzar vamos a orar y darle gracias a nuestro Dios. Amado Dios, gracias papá por enlazarnos cada uno de nosotros, papá, dar este tiempo para conocer y escuchar tu palabra. Que tu Espíritu Santo nos guíe, Señor, para poder entender y escudriñar como tú, Señor, lo representas en cada letra, en cada pasaje bíblico. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, de hecho, para conocer a una persona es necesario sentarnos con ella y poder practicar entre preguntas y respuestas y saber conocerla a fondo. Jesús tuvo que pasar unas preguntas de igual forma, pero de temas muy específicos, donde fue de una forma intencional y de una forma maliciosa, pero él tuvo que tomar la posición del reino y la autoridad que se le entregó. Vamos a escuchar hablar en este pasaje bíblico un Jesús hablando sobre finanzas, un Jesús hablando sobre la resurrección, un Jesús hablando sobre la ley o los mandamientos y un Jesús hablando sobre el legado del reino. Acompáñame a ver el verso 15 y vamos a definir cómo Jesús habla sobre las finanzas. Y dice de esta forma en el verso 15: Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributos a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿Por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron: de César. Y les dijo: dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto se maravillaron y dejándole se fueron. Bueno, volviendo otra vez a ver este pasaje, entendemos que existía un grupo de personas que estaba con una intención maliciosa para hacerle tropezar a Jesús, y eran los fariseos. Bueno, esos fariseos que eran personas que estudiaban demasiado las escrituras de Dios, pero que a la vez su corazón estaba lejos de ellos. Bueno, cada vez que se encontraban con Jesús, siempre Jesús los reprendía en cada palabra. Y ellos no querían ir solos, pues buscaron aliados, en este caso eran los herodianos. Los herodianos, ¿quiénes eran? Personas, justamente un grupo de personas que eran personas que amaban demasiado al rey Herodes, que hacían todo por él. Y cualquiera que quiera levantarse en contra de este gobierno, ellos estaban listos para prenderlos. Bueno, de hecho, estos se mezclaron con la persona que Jesús estaba hablando de cerca y lanzaron una gran pregunta para poderlo meterlo preso. Y en este caso dijeron: ¿es lícito dar tributos a César o no? En otras versiones decía: ¿es necesario dar nuestros impuestos al César o no? Y Jesús respondiendo, viendo la intención del corazón de ellos y la hipocresía que ellos tenían, pues sabía las intenciones que ellos querían de una forma apresarlo o prenderlo para que no expanda más el reino. Y le dijo de esta forma: pues muéstrame un tributo. Y ellos le presentaron un denario. En aquel momento el denario que ellos le presentaron tenía una imagen sellada en ese lugar. Y le dijo: ¿de quién es esta imagen de este denario? Y todos respondieron: pues de César. Y Jesús responde: den a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. El dar a César lo que es de César significa que necesitamos cumplir con todas las normas que un gobierno que nosotros tenemos hoy en día para poder solventar a un pueblo. Por ejemplo, el hecho de pagar nuestros impuestos a la ciudad que nosotros vivimos o al gobierno que nosotros estamos teniendo hoy en día es para justamente que este pueblo crezca o este país progrese. Pero, ¿qué es lo que decía Jesús con respecto a den a Dios lo que es de Dios? Lo que buscaba Jesús no era que pueda ser de una forma obligatoria, como lo hacíamos con los impuestos actual de este gobierno, que nosotros pagamos nuestro informe de forma obligatoria, aunque queramos o no. Pero Jesús quería de una forma que nosotros nos podamos entregar de una forma de honrarlo con lo que tenemos. Si podemos leer en el libro de Proverbios 3, 9 al 10, entenderemos un poco más sobre este ejemplo. Y dice: honra al Señor con tus riquezas y con lo mejor de todo lo que produces. Entonces Él llenará tus graneros y tus tinajas se desbordarán de buen vino. Entiende esto. Cuando Caín y Abel estaban en aquel tiempo, no tenían una moneda para poder decir: Señor, te quiero entregar este tributo hacia ti, o esta ofrenda o este diezmo. Lo que tenían en la mano era aquello que ellos producían.
Entonces, el tema de honrar significa ser complacidos con Dios, de decirle, Señor, estoy agradecido con lo que me estás dando. Soy una persona agradecida por todo lo que haces en mi vida, y todo lo que recibo, Señor, quiero entregarte algo de eso. Pues honrar al Señor es honrar con nuestra riqueza y con todo lo que producimos. Y sabes, el momento en que nosotros honramos, Él se complace y nos bendice. Bueno, en Deuteronomios 12:11 habla que nosotros necesitamos entregarlo, esa forma de honrar, de llegarle a honrar en los lugares que nosotros nos congregamos, pues donde Él habita es necesario nosotros entregarle. Deuteronomio 12:11, la Nueva Versión Internacional, dice de esta forma: y al lugar donde el Señor su Dios decida habitar, llevarán todo lo que les he ordenado: holocaustos, sacrificios, diezmos, contribuciones y las ofrendas más selectas que le hayan prometido al Señor. De hecho, quizás nuestras iglesias hoy en día están totalmente cerradas, y algunos como que dijimos, ya no vamos a dar diezmo ni ofrenda porque están todas cerradas. De hecho, no es una escuela ni para poder decir que obligadamente tenemos que dar, pero sí respondemos a esto, que esa iglesia se solventa con un factor económico para seguir hablando y dando el mensaje de Dios. Pues Él habita, y Él va a habitar, pero que la palabra nunca pueda pasar. De hecho, que esto necesitamos que nosotros solventar esas palabras a ese ministerio. Incluso personas que con nosotros llevamos nuestros tributos a ese lugar, hacemos que muchos ministerios puedan surgir, puedan seguir levantándose, como misioneros que vayan a otro lugar, como servicios que se puedan hacer en la iglesia y poder seguir hablando de Jesús. Mira, en la palabra diezmos y ofrendas siempre lo relacionaban como si fuera igual, pero déjame decirte que en la palabra griega significa totalmente diferente. Dice que la palabra diezmo significa maasar, que es la 10ª parte, y la palabra ofrenda significa terumá, que es un presente como ofrecido encima o como primicia. Recuerda bien que cada vez que ingresa o nuestro ingreso económico que llevamos a casa, siempre necesitamos separar un 10%. Si ganabas 100 pesos, 10 bolivianos le corresponden a Dios. Si llevas esa cultura de que decir que Dios me bendice a través de eso, pues de hecho, si queremos cumplir con Dios es necesario hacerlo. Bueno, y los 90 bolivianos probablemente puedan tomar algo de eso para poder ofrendarlo. Y ofrendar no quizás en toda su totalidad, pero sí ofrendar a una persona que lo necesita, o un hogar que se está necesitando un víveres para poder solventarse, o diferentes situaciones que tú puedas ofrendar de una forma a ayudar a esa persona. No seamos mezquinos con aquello que Dios ya nos está dando. De hecho, si nosotros probamos en esto, dice que Él nos va a bendecir siempre. Mira lo que dice en Malaquías 3:10. Traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Eso es lo que quiere decir Dios. Si nosotros somos responsables, si nosotros en verdad creemos en esta palabra, pues honremos a nuestro Dios con nuestras riquezas también, que Él se va a encargar de poder solventar cada necesidad básica que existía en casa. Pues si no llegáramos a hacer de esta forma, Dios nos toma como si fuéramos ladrones. Y esto lo dice en el Malaquías 3:8-10, donde dice: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado, y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. De verdad, no quisiéramos presentarnos delante de Dios como ladrones. Que podamos entender esta palabra y decir realmente, si Dios habló que las finanzas y nuestras riquezas necesitan ser honradas de parte de Dios, pues separemos este pequeño porcentaje para entregarlo con el corazón, no de una forma obligatoria como lo hacemos con nuestros impuestos, sino de una forma de honrarlo y decirle: gracias Dios, porque me siento complacido sabiendo que tú me estás dando la salud para seguir obrando cada día más. Vamos a ver el segundo punto y hablar de un Jesús que hable sobre la resurrección. Y dice de esta forma en el verso 23 del capítulo 22. Y dice: aquel día vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron, diciendo: Maestro, Moisés dijo: si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer, y levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió,
y no teniendo descendencia dejó su mujer y a su hermano. Verso 26. De la misma manera también el segundo y el tercero hasta el séptimo, y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, aquí viene la pregunta, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer, ya que todos la tuvieron? Y aquí Jesús responde en el verso 29. Entonces respondiendo Jesús le dijo, erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído de que os fue dicho por Dios cuanto dijo? Verso 32. Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Oyendo esto la gente se admiraba de su doctrina. Bien, recapitulando un poquito más sobre este versículo 23, entendemos que había un grupo de personas, y este caso eran los saduceos. ¿Quiénes eran esos saduceos? Pues venían justamente de un linaje judaica, donde ellos eran como que su doctrina de ellos era muy errante, y en este caso ellos no creían en la resurrección. Pues hicieron algo diferente, pues tomaron una palabra de Moisés para hacerlo que esto sea real. Y dijo, mira Jesús, Moisés nos enseñó desde algún momento de que si uno de nuestros hermanos muriera, en este caso uno de nuestros familiares muriera, es necesario que el hermano que le sucede pueda tomar y casarse con esa mujer para procrear y tener descendencia. De hecho, pasó lo siguiente, eran 7 hermanos y todos murieron y todos tuvieron que casarse con ella. Y la pregunta viene aquí, en la resurrección, ¿de cuál de estos 7 será ella mujer, ya que todos la tuvieron? Ellos creían que en el cielo o en la resurrección todos vamos a continuar haciendo matrimonios o todos seremos igual casados como en la tierra. Déjame decirte que en el tiempo de Adán y de Eva, Dios había puesto una función que cumplir y decía señorear la tierra y sojuzgarla y multiplíquense, pues esa era la función del hombre y la mujer en ese tiempo, y hoy también cumplimos esa función, pero en el cielo es una función totalmente diferente. Nadie se va a casar, dice que todos seremos como ángeles, y esto lo dice el verso 30, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles del reino de los cielos. De hecho, Jesús ya plantea algo sobre el reino, que todos seremos ángeles, y los ángeles no se casan. De hecho, la función que ellos cumplen principalmente es de adoración y alabarle a nuestro Dios. La única función que vamos a tener es de adoración y alabar a nuestro Dios. Y mira aquí lo que dice en el verso 32, donde dice que ¿acaso ustedes saben que Dios no es un Dios de muertos, sino un Dios de vivos? El mismo Dios que fue para Jacob, para Isaías, para Isaac o para Abraham, es el mismo Dios para nosotros. Es un Dios no de muertos, sino de vivos. Cuando nosotros partamos de esta tierra, de hecho tenemos un cierto límite de estar en esta tierra, pero cuando nos vayamos, lo veremos a Él, y Él vendrá por nosotros, que es Jesús, su segunda venida. Mira lo que dice en 1 Tesalonicenses 4:14 con respecto al regreso y a su vuelta de Jesús. Y dice, pues ya que creemos que Jesús murió y resucitó, también creemos que cuando Jesús vuelva, Dios traerá junto con Él a los creyentes que hayan muerto. Gloria a Dios. De hecho, que nosotros si partimos de esta tierra y seguimos en camino de Dios, obedeciendo y escuchando la voz de Él, de seguro seremos resucitados y vendremos con Él. Y disfrutaremos de su presencia y estaremos adorándole a Él. Bien, Apocalipsis 26 habla hablar sobre esa resurrección y de qué función vamos a cumplir aquellos que partiremos con Él. Dice Apocalipsis 26 en la Nueva Traducción Viviente: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. ¡Wow! ¡Qué lindo! Porque el momento que nosotros partamos de esta tierra, de seguro cumpliremos una gran función, y es de poder ser sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinaremos con Él por 1000 años.
Gloria a Dios. Si nosotros partimos de esta tierra, de seguros tendremos una función que cumplir y ser sacerdotes de ese lugar. Y ser sacerdote significa entregar devoción y adoración constantemente a nuestro Dios. Pues de hecho, cuando nosotros estamos en el lugar, el bautismo significa una forma paralela o similar con respecto a la resurrección. Y cada uno de nosotros, si no llegaste a bautizarte, pues déjame decirte que la resurrección representa una muerte espiritual para dar una muerte, una nueva vida en Cristo. Mira lo que dice en 1 Pedro 3, 21 al 22 con respecto a esto. El bautismo que corresponde a esta hora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos los ángeles y autoridades y potestades. Bueno, de hecho en este pasaje habla de que nuestro bautismo significa una muerte, y una muerte dejando ese viejo hombre atrás para asumir una vida en Cristo. El hecho que nosotros, recuerda bien que Jesús había muerto en esta cruz, pero fue resucitado para gloria eterna. Pero nosotros tomamos esa misma actitud al momento de poder bautizarnos. Cuando nos bautizamos, tomamos la actitud de poder morir a esa vieja naturaleza que antes vivíamos para responder a una nueva vida con Él. Y todos aquellos que estemos con Él, de seguramente estaremos sujetos con lo que responde a las autoridades y potestades. Bien, entremos a nuestro tercer punto, y es Jesús y los mandamientos. ¿Qué tal si me acompañas a leer el versículo número 34 de este pasaje? Y dice: entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, de intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y gran mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Recuerda bien que la primera escena que vimos eran los fariseos atacando. Después que escucharon que no funcionó y mandaron a los saduceos, y tampoco funcionó con respecto a poder hacerlo caer a Jesús, pues ellos sacaron a su arma más secreta, aquel que conoce mucho más de las escrituras, y lanzó esta pregunta a esa persona y le dijo: Jesús, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Quiero escuchar tu respuesta. Y Jesús le responde de una forma segura y de una forma maravillosa y estupenda, diciéndole: pues amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Eso fue una bomba para ellos, ya que el corazón estaba totalmente lejos de ellos, ya que el alma no estaba comprometida y toda la mente tampoco, ya que dice el Señor que estos tres puntos es necesario unirlas para realmente saber que estamos amando. No sirve solamente de labios amar a nuestro Dios, es necesario que el corazón sea íntegro, que nuestra alma sea despojada de todo deseo y que nuestra mente sea renovada en el reino para conocer que la voluntad de Dios. Pues dice el verso 38, es el primer y gran mandamiento, pero el segundo es el mismo: amar al prójimo como a nosotros mismos. De esto va a depender toda ley y de los profetas. Date cuenta que el amor sobrepasa toda ley, toda ley. Pues dice en el Romanos 3:20 que la ley fue hecha para solamente guiarnos y reconocer que somos pecadores, pero no que nos justifica y seamos salvos por él. En la Nueva Traducción Viviente dice de esta forma: pues nadie llegará jamás a ser justo ante Dios por hacer lo que la ley manda. La ley sencillamente nos muestra lo pecadores que somos. Es eso lo que muestra la ley. Si tú intentaste cumplir la ley y los 10 mandamientos a cabalidad y te quedaste todos los días para cumplir esa ley, pues déjame decirte que sencillamente el hecho de amar a Dios y amar al prójimo como nosotros mismos, ya cumplimos toda la ley. Pues la ley solamente fue hecha para poder de una forma no apartarnos del camino de Dios y poder ser íntegros delante de Él. El hecho de amarlo a Dios, ya cumplimos toda la ley. Mira, porque que no es difícil amar, ya que viene a ser un fruto del Espíritu Santo. Gálatas 5:22 al 23 dice de esta forma: mas el fruto del Espíritu es amor,
gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. El amor sobrepasa todo entendimiento. Es necesario saber que mediante el Espíritu Santo vamos a adquirir ese amor para seguir amando lo que Dios ama y cumplir la voluntad de lo que Él nos llama a hacer. Juan 14, 15 al 16 dice de esta forma: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. De hecho, nuevamente responde que el Espíritu Santo es aquel que nos enseña a amar. ¿Quieres amar en serio? Dile al Espíritu Santo que te pueda decir: ayúdame a amar a Dios para no fallarle. Ayúdame a amarlo a Él para que Él siempre esté a mi lado. Es necesario y el fruto es algo que fácilmente lo podemos adquirir mediante el Espíritu Santo. Mira, en Deuteronomio 6, 4 al 7, para mantener ese amor es necesario nosotros seguir hablando y darle a conocer cada momento que se pueda. Dice esto en Deuteronomio 6, 4 al 7. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas, estando en tu casa y andando en el camino y al acostarte y cuando te levantes. Mira, esta palabra responde a lo que nosotros decíamos. Si realmente queremos que nuestro amor permanezca, es necesario hablarlos en circunstancias difíciles y momentos complicados, como también cada día de poder implantar a nuestros hijos. Mira, Dios nos ama y por eso nos cuida. Dios nos ama y ahora podemos compartir en familia. Cada momento que se pueda, puedes hablar del amor de Dios, y eso pueda generar un acercamiento mayor hacia nuestra persona que es Dios. El amor nunca es un limitante. El amor se puede adquirir cuando nosotros deseamos tenerlo. Vamos con el tercer y cuarto punto y último, que es Jesús y su legado. Jesús y el legado del reino. Y dice de esta forma: Mateo 22, 41 al 46. Y estando junto a los fariseos, Jesús le preguntó diciendo: ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron: ¿de David? El verso 43. Él les dijo: pues como David en el Espíritu le llama Señor, diciendo: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Verso 45. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es que es su hijo? Y nadie le podía responder la palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Recuerda muy bien en este pasaje que en este momento ya los fariseos y los saduceos ya no querían preguntar más, porque sabían que Jesús tenía una respuesta clave a eso. Pero esta vez Jesús fue aquella persona que les preguntó a ellos para realmente saber si ellos conocían algo de Dios. Y en este caso le digo: ya que ustedes leen demasiado, ya que ustedes saben y buscan demasiado esto en las Escrituras, pues ¿qué pensáis? ¿De dónde viene Cristo? ¿De quién es hijo? Y como que ellos tuvieron la convicción certera que era de David. Seguramente lo habrán ojeado en Mateo, el capítulo 1, y diciendo: pues viene de ahí. Pues si volvemos a leer Mateo capítulo 1, verso 6, hacia adelante vas a entender con respecto a lo que ellos creían que era lo correcto. Dice así: Isaías engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón de la que fue mujer de Urías. Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abias, y a Abias a Asa. Asa engendró a Josafat, a Joram, y Joram a Usías. Usías engendró a Jotán, Jotán a Acaz, y Acaz a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón, y Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Verso 12. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, y Salatiel a Zorobabel, y Zorobabel engendró a Abiud, y Abiud a Eliakim, y a Eliakim a Azor. Azor engendró a Sadoc, y a Sadoc a Aquim, y Aquim a Eliud. Eliud engendró a Eleazar, y Eleazar a Matán, y Matán a Jacob. Y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. De hecho, puedes entender que hay una genealogía del parte de Jesús, pero que
que los mismos fariseos se equivocaron al momento de decirlo. Pues la palabra engendrar significa en la parte griega que es genao en hebreo, pues significa procrear o propiamente del Padre. De hecho, si nosotros volvemos a leer todo esto, vamos a entender que cada uno de los papás fue engendrando hijos. Pero en el verso 16 ves a un Jacob engendrando a José, pero José no engendró ningún hijo. En este caso no engendró a Jesús, no fue particularmente parte de él, sino que fue la persona que cuidó a Jesús. Sabes que Jesús él sabía que no venía de un legado físico, sino venía de un legado del reino. En Lucas 2, 48 al 50, él refiere esto con respecto al momento cuando él se encontraba perdido en el templo, pero sabía que él necesitaba quedarse ahí. Y ve el verso 48 y dice Lucas 2, 48, cuando le vieron, se sorprendió y le dijo a su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Y padre es la parte de José. Entonces le dijo: ¿por qué me buscáis? ¿No sabías que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron la palabra que les habló. Mira, si vemos y revisamos nuevamente este versículo, entendemos que Jesús sabía que no venía del legado de José, que no era, prácticamente él sabía que su propósito era otro. Su propósito era enrolarse en la casa de su papá Dios, era conocerlo a Dios. Y él en esa adolescencia que tenía, y él tenía 12 años en aquel momento, ya sabía cuál era el propósito, sabía cuál era la intención de que tenía que estar ahí. De hecho, él sabía que era necesario meterse, involucrarse para que cuando él tenga el ministerio completo, de donde él conozca de Dios, él tenía que hablar del mismo reino. Mira, en el Lucas 3, 21 al 22, Dios confirma que Él es hijo del reino. Dice el verso 21, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando en el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. Y vino una voz del cielo que decía: Tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Dios aquí afirma que Jesús es su hijo. Aquí afirma que Él no vino de un legado físico, sino un legado ya espiritual, que Él vino a implantar y con un propósito, algo mayor, su función en esta tierra. Salmos 2.7 habla que Jesús, a cada uno de nosotros quizás Jesús no dejó una herencia como hijos, quizás no le iba a casarse y dejar una herencia, pero sí cada uno de nosotros somos engendrados por Dios. ¿De qué forma? Para ser engendrados como de forma espiritual. Dice Salmos 2.7 de esta forma: Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: Mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Cada uno de nosotros, tú y yo, somos engendrados por Jesús. Y Él dice: pídeme y que te daré todo. Pero para poder pedirle, para poder ser parte de ser esa parte de hijo, es necesario que nosotros le creamos. Es necesario que nosotros podamos abrir nuestro corazón y escuchar su voz. Es necesario que nosotros podamos relacionarnos y estar aferrados a su palabra y creer que Él viene por nosotros para poder tener ese privilegio y ese amor. Jesús separó un pueblo, Jesús separó una nación para esto, para sacar de las tinieblas a vivir una luz admirable. 1 Pedro 2, 9 al 10 y dice de esta forma: Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido de Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no eras pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Entendemos esto, que Jesús vino a separar un pueblo, una nación santa, para poder lograr y adquirir ese legado del reino. Cada uno de nosotros es necesario vivir en esa santidad y creer que Él viene por nosotros y creer que somos escogidos por Él y necesitamos perseverar en esa voluntad. Sabes, el simple hecho de conocer en diferentes escenarios que estuvimos escuchando a Jesús con respecto a las finanzas, respecto a la resurrección, con respecto a la ley e incluso por el legado del reino, entendemos que la única cosa que Jesús quiso mostrarnos fue obediencia y amor para esperarlo.
esperarlo con fe. Y cada uno de ellos nos enseña a nosotros a vivir de esa misma forma, esa certeza y seguridad de que Dios sí nos ama, sí nos cuida y Él está pronto a regresar por nosotros. Él tiene siempre planes mayores para cada uno de nosotros. Lo importante es que sepamos que Él no nos abandonará en estos tiempos. Gracias por quedarte con nosotros, no dejes de aprender y Dios te bendiga.